Shabbat Shalom, sean bienvenidos a todos los que están viendo este video, los que están aquí presentes también ya conectados. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy estamos ya en la parashá número 49 y es titulada como Kitetse y significa cuando salgas. Esta parashá en lo particular es muy rica más que otras porciones porque es la parashá que tiene más misbot de toda la Torá. Tiene más de 70 misbot, mandamientos, y trata de asuntos, por ejemplo, de justicia, de matrimonio, de familia, de sexualidad, de economía, de dignidad humana, hasta de responsabilidad social. Así es que tiene 74 mandamientos esta porción y todos conocemos de dónde a dónde está. Y también se los voy a decir, no lo puse en pantalla, pero se los voy a comentar que está en Devarim, Deuteronomio 21 del 10 y termina hasta Devarim 25 del 1 al 19. Así es que hay muchos mandamientos, hay mucho que comentar de esta parashá y esperemos que en el nombre de Yeshua HaMashiach podamos compartirle. Amén. Miren, esta porción, esta parashá, comienza hablando de guerra y termina también hablando de guerra. Cuando salgas a la guerra, así empieza nuestra parashá del día de hoy. Dice, contra tus enemigos. Dice, pero también podemos leerlo en un sentido espiritual. Israel no solamente enfrenta enemigos externos, sino también internos. Puede ser nuestros propios deseos. Y termina con una mitzvah que habla también de guerra, de hacerle guerra a Amalek, y no solamente guerra, sino borrar la memoria de Amalek. Amalek era el que atacaba a los más débiles cuando estaban cansados y trabajados, cuando iban en ese desierto. Amalek atacaba a los que iban hasta atrás, tal vez a los más ancianitos, a los que estaban tal vez enfermos. Pues Amalek atacaba a esos, ¿sí? Es que Amalek ataca a los más débiles. Así es que, ¿quién es Amalek? En el sentido espiritual, Amalek es nuestro enemigo a vencer diariamente. Y no estoy hablando de Hasatán, no estoy hablando del diablo. Es nuestro propio yo, nuestros deseos físicos, nuestra mente, nuestro corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Si sabíamos, ¿verdad? Entonces, hoy en esta parashá vamos a encontrar habla al inicio de guerra, pero también de guerra interior y también termina de vencer a ese Amalek que representa nuestro propio yo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Ese es el Amalek que tenemos que vencer. Amén. En el ciclo anterior o en el año anterior compartí esta enseñanza de Kitetse y notamos que el Eterno protege a los más débiles. En ese contexto, pues son más bien las mujeres que se habían rescatado de una guerra a un pueblo. Entonces rescataban a mujeres y a niños, pero mujeres vírgenes, mujeres que no los había tocado un varón, ¿verdad? Y habían requisitos o procesos para que el que decidiera en verdad tomarlas como esposa, tomarlas como mujer, habían ciertos requisitos. Por ejemplo, no tocarlas íntimamente, las tenían que rapar y cortarles sus uñas, despojarles sus ropas de cautiverio, tenían que esperar un mes para que ellas estuvieran de luto para sus familiares que habían muerto, por supuesto, por el pueblo de Israel, porque fueron a vencer a ese pueblo. Y por último, después de un mes, si aún todavía el guerrero israelita le interesaba o estaba enamorado de esa mujer, pues podía contraer matrimonio y ella tenía todos los derechos de una esposa israelita, derechos y obligaciones, por supuesto, pero tenía lo hacían importante a esa mujer, ¿verdad? No le iban a tener como una esclava, etcétera, etcétera. Sin embargo, iba a ser como una esposa tan natural como eran el pueblo de Israel. Así es que vamos a ver en esta enseñanza también el porqué de esos requisitos. Es muy importante abordarlo
porque así vamos a darnos cuenta a dónde quería llegar el Eterno al ponerle estos requisitos a estos varones que se enamoraban de esas mujeres que venían en cautiverio por medio o por lo de la guerra. Amén. Antes de entrarnos a esta parashá, vamos a hacer la verajá por la Torah. Dice así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatán, lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten Torah, bendito eres tú, Adonai, Eloa nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su bendita Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Muy bien, familia. Aquí está el porqué de cada requisito para que un israelita guerrero tomara como mujer a una de las cautivas, a una de las que se rescataban de la guerra. Amén. No tocarla es el primer requisito, ¿sí? No por el hecho que Israel ganó la guerra, no quiere decir que haría con las cautivas lo que sea como lo hacían las otras naciones. Las otras naciones, cada vez de que agarraban a mujeres de ese pueblo a quien conquistaron, pues las violentaban, ¿verdad? Las maltrataban y peor tantito, las tenían de esclavas sexuales como también esclavas domésticas. No podían ser tocadas estas mujeres. Cuando el pueblo de Israel conquistaba un pueblo, no los podía tocar ni en el proceso de la guerra y llevarlos al campamento de Israel, ni durante un mes, periodo que esas mujeres podían vivir en paz. Esto es una evidencia que no había cabida para la injusticia, ni para el sadismo, ni para el masoquismo, ni para tenerlas como esclavas. Amén. Entonces, este requisito, el Eterno lo puso a estos varones que se enamoraban de alguna de estas mujeres cautivas para que los protegiera a esas mujeres. O sea, para que cuando llegaran al campamento de Israel, vieran esas naciones de que Israel no hacía injusticia con esas más débiles. Amén. Punto número dos, tenía que raparla y quitarle sus uñas. El rapar la cabeza y cortar las uñas quitaba los adornos de su belleza. El israelita ya no lo veía en su atractivo inicial de guerra, sino en un estado despojado de vanidad. Así se probaba si su deseo era auténtico o solo un impulso pasional, como diciéndoles el Eterno: a ver, quítenle su belleza, pues su cabello, ¿verdad? Sus uñas largas, etcétera, a ver si así todavía te sigue gustando, ¿sí? Pero no solamente era raparle y quitarle sus uñas. Punto tres, despojarle de sus ropas. ¿Qué representaba eso? Es que estaba ligado, lo que era el vestido del cautiverio, estaba ligado a su pueblo y a la idolatría. Quitarlo simbolizaba dejar atrás su antigua identidad y sus prácticas paganas. Según el Midrash, las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra para seducir sexualmente a los enemigos. Por lo tanto, aquí se refiere a ropas atractivas que tenía la prisionera antes de ser capturada. El propósito de quitarles es que el varón ya no la encuentra atractiva como antes, al igual que cuando la rapaban y le quitaban sus uñas, ¿verdad? En la guerra el impulso podía dominar y la Torá puso límites, procesos, espera y condiciones. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar? Un mes. Y aquí lo relata la Torá. El Eterno no quiere que el varón, es el punto número 4, un mes. El Eterno no quiere que el varón tome una decisión precipitada. Ella tenía que llorar un mes por sus padres y así el hombre no la vea contenta y feliz, sino poco atractiva en comparación con las otras mujeres de Israel. Un mes. La esclava puede ser comparada con Israel que estuvo en Egipto. Hashem nos sacó de la esclavitud del faraón cuando su dueño anterior ya estaba derrotado. Ella era libre para casarse con Hashem, que no quebranta su propia Torá. Por eso el Eterno no luego al salir de Egipto la tomó como esposa. No, esperó 49 días para entregarle la ketubá, el contrato matrimonial, y así él no quebrantar su propia Torá. ¿Sí? Entonces, un mes por lo menos tenía que estar esta mujer llorando por sus padres
por su anterior vida, etcétera, estuviera de luto. Se le respetaba que estuviera un mes de luto por lo que había pasado con sus familiares. Amén. Y el punto número 5 es muy importante, ¿sí? Tomarla como esposa. El Eterno no quería que los soldados tuvieran sexo promiscuo con ellas. No, él no quería eso. Él lo que quería era darle el derecho a estas mujeres de ser una esposa de un Israel. Dicho de otro modo, la regla, tómala como esposa, viene a prohibir a los soldados israelitas violar a estas mujeres cautivas. Ven que siempre el Eterno va a proteger a estas mujeres más vulnerables, más débiles, porque ellas ya no tenían familiares, ya no estaban en sus casas, en sus naciones. Sin embargo, llegaban a un pueblo mucho mejor que aquellos, ¿sí? Y eso es lo que quería el Eterno, que esas mujeres se injertaran, se convirtieran o se hicieran un Israel, pero que vieran que el Dios que tiene Israel es justo. El Dios que tenemos como Israel, Él es tan justo, tan sabio, tan misericordioso, tan bondadoso. Amén. Esa era la intención, que estas mujeres notaran que aquí había un Dios diferente, un Elohim que es justo. Amén. Bien, pero también esta parashá nos lleva a la ley del matrimonio. Recordemos que la Torá tiene 22 leyes, ¿sí? Una de ellas la vamos a ver en este momento, la ley del matrimonio, y van a ver qué interesante está, que nosotros podamos entender qué es exactamente la ley del matrimonio. Las mismas letras del alefato hebreo tiene 22 consonantes, hay 22 leyes también en la Torá. Amén. Así es que la Torá no es ley, ¿sí? La Torá son instrucciones que contienen leyes de diversos tipos. Amén. La ley del matrimonio. Vamos a ir a Romanos 7. Dice en el primer versículo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, ¿sí? Entonces, a nosotros nos está hablando en este momento porque vamos a conocer la ley del matrimonio. Dice el apóstol Pablo que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Quién? El esposo, ¿sí? O sea que la mujer va a estar sujeta a su marido mientras que el marido vive, ¿sí? Dice en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, dice el versículo 3, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no va a ser adúltera. Y el versículo 4, ¿sí? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach. Habéis muerto a la ley, pero del matrimonio, no a la Torá, ¿verdad? Dice en el versículo 3, habéis muerto a la ley del matrimonio mediante el cuerpo de Mashiach para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y ese es clave, ese párrafo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el Eterno. Amén. Bien, la mujer está comparada con la casa de Israel, no con la casa de Judá, porque el Eterno dio carta de divorcio solamente a la casa de Israel, no a la casa de Judá. Así lo dice Jeremías 3:8. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya lo había despedido y dado carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí vemos en el profeta Jeremías, dice que a la que le dio carta de divorcio es a la casa de Israel. Amén. Bien, teniendo eso en contexto, vamos a ver la premisa número 1. La mujer no puede unirse a otro hombre si su marido está vivo. Lo dijo el apóstol Pablo, también lo dice la Torá. ¿En dónde lo dice la Torá? En Devarim 24:4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envelecida, porque es abominación delante de Adonai y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. ¿Ok?
Punto número dos, su marido no le puede dar carta de divorcio por cualquier cosa, solo por fornicación. Así lo dijo Yeshua. Y lo vamos a ver en la siguiente presentación. O sea, si su marido le da una carta de divorcio porque, no me gustó cómo cocina, si ella se une a otro varón, adulteraría, ¿sí? Y a ese varón lo convierte también en adúltero, ¿sí? Entonces, la premisa número tres, aquella mujer y aquel hombre que cometen adulterio serían apedreados. La premisa número cuatro, si se divorciara porque el marido ya no quiere estar con ella y se uniera a otro hombre y este último muriera, ya no puede regresar con el primero porque sería abominación delante del Eterno, así como leímos en Deuteronomio 24:4. Ok, lo que le estoy tratando de decir o al punto que quiero llegar, dice, solo puede regresar con el primer marido si ella no se une a otro hombre, ¿sí? Pero ya vimos que Israel sí adulteró con otros dioses, ¿verdad? Para que la mujer no se considere adúltera, su marido tendría que morir para que cuando ella se uniera a otro hombre se le considerara, no se le considerara más bien adulterio. Ok, ¿qué es lo que quiero informarles, familia? No sé si sabían ustedes por qué Yeshua murió, pero por qué también tenía que resucitar. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando vamos a notar la importancia, por qué muere y por qué resucita. ¿Por qué muere? Porque así como les acabo de decir, o como está ahí en el punto donde está una crucecita roja, dice, Yeshua tuvo que morir para que Israel no se le considerara adúltero, ¿sale? Entonces, uno de los ministerios que vino a hacer Yeshua, aparte de redimir, aparte de morir para nuestros pecados, también vino a morir para que a nosotros como Israel, porque nos inclinamos a otros dioses, porque estamos entre las naciones, nos inclinábamos, más bien, voy a corregirme, nos inclinábamos a otros dioses, Yeshua muere para que no se nos cuente a nosotros como adulterio, ¿sí? Entonces, punto número uno, Yeshua muere para que a Israel no se le considerara como adulterio. Pero ahora, ¿por qué resucita? Resucita a Yeshua para tomarla nuevamente como esposa, ¿sí? Como diciendo, Adonai, según el profeta Jeremías, dice que le dio carta de divorcio, ¿sí? A Israel por adúltera. Entonces, primeramente muere Yeshua para que no se le considere como adulterio, pero resucita para volverse a casar nuevamente con Israel. Si nosotros entendemos que Adonai, Yud-Heh es Yeshua y que tuvo que morir para que Israel no se le considere adúltera, Yeshua resucita para volverse a casar con Israel en su segunda venida y así será Israel nuevamente con quien se va a casar. ¿Sí? Dice el versículo que les leí de Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del marido, a la ley del matrimonio, mediante el cuerpo de Mashiach, ¿sí? Morimos juntamente con Mashiach, con Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Pero dice para que seamos de otro, o sea, seamos del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para el eterno. Así es que aquí se cumple la misión de Yeshua de morir y resucitar. Murió para que no se nos contara como adulterio, pero resucita para que, como la ley dice que solamente que su marido muera no cometería adulterio, ¿sí? Entonces, por eso resucita Yeshua con el fin de volverse a casar nuevamente con Israel. Espero que me haya dado a entender, pero así es la ley del matrimonio. En vida, una mujer no se puede unir a otro hombre si no tiene, sino que tenga una carta de divorcio, ¿verdad? Pero si no fue por adulterio, ella no se puede unir a otro hombre, ¿sí? No se puede unir con otro varón, porque si no cometería adulterio. Entonces, ¿cómo sabemos que Israel pecó con inclinarse a otros dioses? Entonces Yeshua muere para que no le cuente como adulterio, pero resucita para que vuelva a tomarlo como esposa
en la era milenial. Amén. Así es que así es como cumple Yeshua también ese ministerio, esa misión, ¿sí? Aparte de hacer pesa para morir por nuestros pecados, para redimirnos, aparte como es otro tema que vino a redimir al primer hombre que pecó, también vino a esto, a morir para que no se nos cuente como adulterio, pero a resucitar para volverse a casar con la misma Israel, con aquella que fue adúltera, pero como murió su marido, ahora resucita, pero siendo Yeshua Adonai. Siempre tenemos que creer eso para que se cumpla esta ley del matrimonio, que Yeshua es Adonai, que Adonai Yud-Heh-Vav-Heh es Yeshua. Amén. Bien, pasando a otro punto, lo que es el divorcio. Devarim 24:1 o Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, en hebreo es herbat davar, y ahorita les explico, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Herbat significa desnudez, vergüenza, indecencia. Y davar, como lo conocemos todos, pues significa palabra, pero también significa cosa o asunto. Entonces, si podemos traducirlo, herbat davar, podemos decirle cosa indecente o un asunto indecente, ¿sí? Y que perfectamente coincide con lo que dijo nuestro maestro. Antes de decirle nuestro maestro, redentor y salvador Yeshua, esta expresión aparece únicamente aquí como una combinación exacta y produjo diferentes interpretaciones rabínicas. O sea, esos rabinos van a ver que toma algo de Yeshua, ¿sí? Porque esos rabinos vinieron después de Yeshua. Dice, la escuela de Shammai era como una universidad o puede ser un seminario, etcétera. En esos tiempos, la escuela o seminario de Shammai entendía Herbat Dabar como una transgresión sexual o conducta gravemente indecente, así como nos los interpretó Yeshua. La escuela de Hillel adoptó una interpretación más amplia. Prácticamente cualquier motivo que hiciera que el esposo dejara de agradarse de su esposa. Y una interpretación posterior asociada con Rabí Akiva llegó a interpretar que incluso encontrar a otra mujer más atractiva podía ser motivo para divorciarse. Pero nosotros vamos a hacerle caso a nuestro rabino, nuestro maestro, redentor y salvador Yeshua, como dijo en Devarim 18:15, que levantaría un profeta, como yo dijo Moshe, a él oiréis, nosotros vamos a oír a nuestro maestro. ¿Y dónde vamos a oírlo? En Mateo 19:9. Dice, y yo os digo, el contexto es cuando vinieron los fariseos tentándole, dice todavía, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Yeshua le responde, así no fue en el principio. El hombre al unirse a su mujer se hacen una sola carne y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así les contesta a esa primera pregunta. Pero le hacen otra segunda pregunta. ¿Por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Les contesta Yeshua, por la dureza de su corazón. Y en el 9, Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y en griego es porneia, y se casa con otra mujer adúltera, con otra, perdón, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Yeshua no está en contra de Devarim, más bien él vino a interpretar qué es lo que nos quiso decir con este mandamiento, ¿sí? De que si alguno tomare mujer y se casare con ella y si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, es la única manera por el cual un hombre puede darle carta de divorcio, que haya transgredido sexualmente, como lo dijo el seminario o la escuela de Shammai. Shammai eso entendía como Herbat Dabar, como una transgresión sexual, igual que Yeshua. Dice, salvo por causa de porneia, salvo por causa de Herbat Dabar, que es una cosa indecente, algo indecente, como lo tradujo también este Shammai, como transgresión sexual. Solamente por eso un varón puede darle carta de divorcio a su mujer.
Amén. El único caso es por inmoralidad sexual, así como lo dice Devarim 24, Hervadabar, transgresión sexual o conducta gravemente indecente. Ahora la pregunta es, ¿solo el hombre, solo el varón podía dar carta de divorcio? Fíjense, la halajá judía posterior sí reconoce el divorcio iniciado por la mujer, lo que no sabíamos nosotros, ¿verdad? La tradición rabínica desarrolló mecanismos mediante los cuales una mujer puede solicitar o provocar judicialmente la disolución del matrimonio en determinadas circunstancias, como por ejemplo, descubrir que su marido ande de adúltero, ¿sí? Podía iniciar o podía solicitar ante los jueces de una disolución del matrimonio. También puede ser cuando hay agresiones físicas o cuando sea un irresponsable un varón en mantener su hogar. Entonces, ellas podían o tenían el derecho de ir ante el Sanedrín, ante los jueces, y empezar un juicio de divorcio, ¿sí? No quiere decir que estamos en contra de la Torá, no, ¿sí? Porque el Eterno puso a jueces para que regularan las condiciones sociales, civiles en el pueblo de Israel. Entonces, sí había manera de que una mujer también pudiera iniciar ese divorcio, ¿verdad? Puede ser también por abandono o porque ya no lo toma en cuenta, etcétera. Hay muchas razones por las cuales una mujer también podía iniciar un juicio. Pero ¿qué creen? Que Yeshua en Marcos 12:10 también aparece eso interesante, porque dice que la mujer sí puede repudiar a su marido. Y dice así Marcos 10:12. Y si la mujer repudia a su marido, aquí Marcos nos está contemplando que una mujer puede repudiar a su marido. Claro, con los lineamientos como les comenté, tiene que iniciarlo ante los jueces para que ellos obliguen al marido de expedir el documento que se llama Sefer Keritut, así se llama ese documento donde se da la carta de divorcio. Vamos a traducirlo como carta de divorcio. Exactamente en la misma manera que lo podía hacer el hombre. Ella tendría que ir a las autoridades competentes y los shoftim, los jueces, debían o podían obligar al marido a expedir dicho documento. Así es que no solamente por la mujer adúltera el marido puede expedirle la carta de divorcio, sino también la mujer. Ella no va a expedir la carta de divorcio porque la Torá no lo contempla, ¿sí? Pero los jueces, ellos sí obligarán al marido a expedir ese documento, el Sefer Keritut, que significa carta de divorcio, para que ella quede libre porque el marido anda de adúltero o el marido es un golpeador, es un tipo irresponsable, puede ser. Entonces, aquí vimos tanto la ley del matrimonio, pero también la ley del divorcio. ¿Cómo iba a ir Yeshua en contra de Devarim 24:1, siendo que Yeshua es la palabra, es la dabar del Eterno, hecho carne, y él más bien dio esos mandamientos de que cuando alguien tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, hervad dabar, entonces le escribiría carta de divorcio. Yeshua interpretó correctamente Devarim 24:1, no fue en contra para nada, porque así como lo dice Devarim, Herbat Dabar, él le dijo porneia en griego, que es lo mismo, salvo por fornicación, adulterio, por una transgresión sexual, se podía dar divorcio. Otro motivo no lo acepta la Torah, porque Yeshua lo dijo, no fue así al principio. El hombre cuando se une a su mujer, son una sola carne. Y lo que el Eterno une, el hombre no lo puede separar. Así es que varones, tenemos que amar a nuestras mujeres, tenemos que entenderlas y no por cualquier cosita vamos a darle carta de divorcio, para nada. Amén. Bien, vamos a pasar a una mitzvah que me fascina, familia, de verdad. Tenía muchas ganas que llegara esta parashá y este momento para compartirle esta mitzvah ketaná meot, que quiero decir, mandamiento muy pequeño. Y vamos a notar algo hermoso de parte de Hashem, algo que
nos va a dejar con la boca abierta. Porque en un mandamiento tan pequeño como lo dice Devarim 22:6, cuando encuentres por el camino algún nido de ave, cualquier árbol, o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Notemos que es un mandamiento que quizás nunca lo vayamos a poder cumplir, porque vivimos en una ciudad y aquí todo lo que vamos a consumir lo tenemos que comprar, ¿verdad? Entonces, está difícil que vayamos a un rancho y ahí nos encontremos eso, porque pues todas las gallinitas tienen dueños. Entonces, tal vez nunca lo podemos cumplir, pero quiero compartirles lo hermoso de este mandamiento. Pero vamos a notar que este mandamiento, que es tan sencillo, liviano, así lo dicen los sabios, que no ocupa ni dinero, no ocupa ni esfuerzo, es simple. Si te encuentras, dice, un nido, o te comes la gallina o te comes los polluelos, pero no te coman los ambos, no te los comas, ¿sí? Pues eso es lo interesante de esta misma, porque hay dos promesas o bendiciones para observar esta misma, y ahí está, así en letras resaltadas. Una de las promesas es para que te vaya bien y la otra para que prolongues tus días. Amén. Podemos deducir que si en un mandamiento muy pequeño el Eterno te da estas tremendas recompensas, imagínate qué nos va a dar en un mandamiento grande, en un mandamiento muy grande, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los mandamientos grandes? En los varones, a mí son de los mandamientos más grandes, es la Brit Milá, ¿sí? Muchos le tienen miedo a la Brit Milá, sin embargo, es algo también tan hermoso cuando uno lo cumple. Guardar el día de reposo puede ser una misma grande, observar las fiestas quizás, o repetir el Shema. A Yeshua le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, más grande, y dijo, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, quiere decir que el Shema también es un mandamiento grande. Entonces, si nosotros cumplimos los mandamientos chiquitos y tenemos esas tremendas promesas que no nos puede dar el Eterno por cumplir el guardar su día de reposo, el guardar su Shabbat, ¿sí? Porque acuérdense que las fiestas no son de Israel ni de los judíos, no son de nadie, son para el Eterno. Entonces, por eso le digo, su Shabbat, su día Kadosh, su día de reposo, su cese de actividades, porque quiere que nos concentremos hacia Él, ¿ok? Una misma pequeña, ¿cuál puede ser? ¿Se han preguntado cuál puede ser una misma pequeña, aparte de la que ya les leí? Puede ser en los varones, portar los tzitziyot, los tzitzit, ¿sí? En esta parasha también vemos devolver un objeto perdido. Es una mitzvah, un mandamiento pequeño. No poner más bien bozal al buey mientras trabaja, hacer pretil en una casa, también lo vimos en esta parasha, los que leímos en la semana, esta parasha, vamos a ver mandamientos pequeños, por eso son 74 mandamientos que hay, porque hay mandamientos pequeños y hay mandamientos grandes. Amén. La expresión misma pequeña no significa que el Eterno considere insignificante ese mandamiento, no. Precisamente nos dice uno de los documentos judíos que se llama Pirkei Avot, enseña lo contrario, nos enseña, sé cuidadoso con una mitzvah ligera como con una grave, porque no conoces las recompensas de cada una de los mandamientos o de las mitzvot. La idea es de que el ser humano no debe de decidir que una mitzvah es poco importante simplemente porque parece sencilla. Esto tiene una conexión muy interesante con Mateo 5:19, cuando Yeshua dice, y ahí está en pantalla, ¿sí? Y aquí es como vamos a ligar mitzvah ketana meot con mandamientos muy pequeños. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así él los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, y lo remarqué eso, haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, exactamente da las mismas dos recompensas para que te vaya bien y prolongues tus días. Y Yeshua aquí nos dice que entrará en el reino de los cielos y será grande, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
Cuando vamos a Devarim 22:6, para que te vaya bien, nos está diciendo el Eterno, para que en esta vida te vaya bien, obtengas muchas recompensas, que en la siguiente presentación, y con esa término lo vamos a encontrar, qué recompensas tiene el guardar mandamientos pequeños, ¿sí? Y luego dice, prolongues tus días, se refiere a la vida eterna, ¿sí? Para que te vaya bien es para en este plano terrenal y prolongues tus días es para el Olam Jabá, la vida eterna, el mundo venidero, ¿sí? Yeshua también dice lo mismo, ¿sí? Si guardas y enseñas, lo haces y los enseñes, así nos lo dice el texto, entrará en el reino de los cielos, el Olam Jabá, la vida eterna, ¿sí? Y será grande. Ah, pues en el milenio nosotros seríamos grandes por hacer y enseñar, por guardar y enseñar mandamientos pequeños. Vuelvo a hacer la pregunta, imagínense, si eso es lo que nos espera por guardar mandamientos pequeños y los enseñamos todavía, ¿qué nos puede esperar con mandamientos grandes? Cuando nosotros guardamos su Shabbat, cuando guardamos sus fiestas, cuando guardamos sus días señalados, sus citas de Él, imagínense, tendríamos muy grandes recompensas. Pero fíjense, las recompensas por guardar un mandamiento sencillo, ligero, light, como le decimos. Estas son las recompensas. Inmediatamente después de leer el 22:7, que nos dijo, dejarás ir a la madre y tomará los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días, dice el versículo 8, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. Nos ofrece estas recompensas. Es otra de las bendiciones por guardar mandamientos pequeños, por guardar Ketuná Meod. Mitzvot Ketuná Meod quiere decir mandamientos pequeños. Dice, el Eterno nos promete que nos va a dar casa nueva, ¿sí? Cuando edifiques casa nueva, nos dice el 8 inmediatamente. No pasa ni siquiera un versículo cuando dice, te voy a dar casa nueva. Solamente obedéceme mi mandamiento pequeño, ligero, light, ¿sí? Algo que les digo que no se ocupa ni dinero, ni esfuerzo, ni tiempo, ni nada, no se ocupa nada. Mas, sin embargo, dice, por observar y enseñar, y ahorita yo les estoy enseñando, por eso digo, yo me voy a apropiar de esto, de estas promesas, de estas recompensas. Nos va a dar casa nueva, nos va a dar viña, porque dice en el 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Entonces deducimos que el Eterno va a dar viñas. O sea, no solamente nos va a dar casa, sino nos va a dar trabajo, nos va a dar ingresos para poder mantener la casona que nos va a dar el Eterno, ¿verdad? Entonces, qué importante es analizarlo de esa manera, porque la Torah nos da las promesas, o sea, que el Eterno nos da las promesas a través de su Torah, el guardar los mandamientos. Acuérdense que tenemos vida. Cada mandamiento nos va a dar vida. Es para que vivamos plenamente en este plano terrenal. Y por último, dice que nos va a dar ropas. Nos va a estirar ropa de lana y lino juntamente. Pero si se dan cuenta, ropa de lana. O sea, que para que nos dé ropa de lana, nos va a dar muchas ovejitas, muchos borreguitos, muchos chivitos, ¿verdad? Entonces, al darnos Él, tanto siembras, nos va a dar cosechas, pero también nos va a dar animalitos para que nos provean de ropa de lana y lino juntamente. Sabemos que el lino, pues viene de una planta, ¿verdad? Pero ya nos los dio en la viña. Así es que, amada familia, es hermoso estos conceptos cuando el Eterno nos promete por guardar mandamientos pequeños nos va a dar estas hermosas recompensas. Así es que el día de hoy yo le doy muchas gracias por su atención y espero que seamos obedientes al Eterno, porque tanto en este plano terrenal vamos a tener muchas recompensas, muchos regalos, promesas cumplidas por parte del Eterno a través de su Torah, como sobre todo en el mundo venidero. ¿Sale? Entonces, hoy les hago esa invitación a que hagan, pero también enseñen. Enseñen los mandamientos tan pequeños que se debe de guardar
y respetar y sobre todo poner por obra. Entonces, el día de ahora les mando un Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga, que les guarde y que les dé mucha fuerza para cumplir todas sus misbot, porque dan vida. Todas sus misbot nos dan vida, vida en abundancia, vida plena, vida total. Amén. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Amén y amén.